regreso. Entonces, si no tengo accesos para mis ensayos in situ, voy a tener que recurrir a mis ensayos de laboratorio. O sea, en la misma zona quizás haga mis excavaciones y al realizar mis excavaciones, de las excavaciones empiezo a retirar muestras. Y estas muestras las tengo que llevar al laboratorio. Entonces recién parto y digo, ahora sí necesito ensayos de laboratorio. Y aquí tengo que decidir qué ensayos voy a realizar. Un triaxial, compresión simple, un ensayo de corte directo. Todo eso realizo para determinar el ángulo de fricción y cohesión. Para tomar esta decisión, previamente necesito saber de qué tipo de suelo estoy hablando, la clasificación SUP. Y eso es lo que a ustedes les han enseñado en mecánica de suelos. Entonces, en mecánica de suelos, pues a ustedes, si les sale una arena, entonces ya sabes qué tipo de ensayos puedes realizar. Si les sale una arcilla, también, pero necesitas saber de qué tipo de suelo estás hablando. No te puedes arriesgar a plantear ensayos de laboratorio si no tienes una idea de las características de tu suelo, ¿no? Y todo tiene que ser coherente. Entonces, nosotros estamos ahora en esta parte, ¿ok? En ensayos de laboratorio. Pero para eso vamos a revisar previamente los conceptos de resistencia al esfuerzo cortante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bien. Ahora sí, ¿lograron entrar al Jamboard? Sí, profesora. Genial. Entonces, muy rapidito, coloquen sus respuestas. Ustedes están aquí. Esto es lo que les estoy preguntando, ¿no? ¿Qué métodos de exploración in situ recuerdan? Y ya. Ahora, cuando hablamos de construcciones, no solamente estamos hablando de edificaciones, también estamos hablando de grandes represamientos, y en este caso no solamente tengo la carga del represamiento, no es solamente esta carga que voy a tener, porque este es de material suelto, sino también tengo el agua, imagínense, y el agua va a estar ingresando constantemente, va a tratar de ingresar constantemente al represamiento. Entonces, en mecánica de suelos les enseñaron el tema de permeabilidad. En nuestro caso nos estamos concentrando en lo que va a soportar la cimentación, si es capaz o no es capaz de soportar la cimentación. También tenemos el tema de la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. Tú tienes un ángulo de fricción y tienes un valor de cohesión, pero este ángulo de fricción y este valor de cohesión es excedido. ¿Por qué? Por el propio peso del terreno. Imagínense ustedes de acá a 15 años. Espero que no les pase, pero casi siempre veo a mis alumnos en la misma situación, ¿no? Ahora son muy delgaditos, están en forma, ¿no? 15 años y aumentan de peso. Y en 15 años, al incrementar de peso, imagínense vuestros músculos, vuestros huesitos, pueden tener problemas, ¿no? Con suerte, vuestra estructura ósea, no va a fallar, ¿no? Pero eso no pasa en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el terreno? La pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. El ser humano es mucho más complejo. Tiene huesos, músculos, venas, N cosas que ahí lo pueden mantener. Pero el suelo no, el suelo solamente está compuesto por sólidos, espacios vacíos, a los que llamamos intersticios, espacios vacíos, y dentro de esos espacios vacíos lo que tengo es algunos llenos de agua y otros llenos de aire. Entonces, ¿qué pasó en este deslizamiento? Un día antes se tuvo fuertes precipitaciones y el agua llenó todos los espacios vacíos. O sea, se trabajó con una muestra saturada, ¿no? El suelo se saturó, se incrementó el peso y ese peso fue mayor a lo que soportaba internamente, el ángulo de fricción y la cohesión. Y por eso es que se deslizó. Entonces, ¿qué nos interesa conocer? ¿Cuál es el ángulo de fricción? ¿Cuál es el valor de la cohesión?
para determinar en algún momento la resistencia al esfuerzo cortante, ¿no? Que la propone Coulomb, C más esfuerzo tangente de phi. Esta es una expresión que la propone Coulomb. Ya, ahora vamos a ver este deslizamiento de patas. Creo que está sin voz, mejor porque es muy fuerte también escuchar. Pero bueno. Ese es el deslizamiento de Patas. Imagínense todo lo que ocurrió en Patas y una pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante en los suelos, pero las consecuencias fueron muy fuertes. Ahora cada uno de ustedes va a tratar de buscar situaciones en las que se tiene la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ya? Solo 4 de ustedes referidos a deslizamientos. O sea, si ya hay 4 Jamboard referidos a deslizamientos, bien. Otros puede ser el caso de presas, ¿no? Aquí, por ejemplo, también podemos ver el caso de la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. Miren este vehículo, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Cuando tenemos presencia de agua en la superficie, estamos asumiendo que el nivel freático sale a la superficie. Y eso solamente ocurre cuando tenemos el fenómeno de licuación, ¿no? Cuando tenemos el fenómeno de licuación, la presión de poros emerge a la superficie, se tendría presencia de arena y el esfuerzo efectivo, ¿no?, se convierte en cero o a veces hasta un valor negativo, ¿no? Porque lo que nosotros recordamos es que nuestro esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo vertical menos la presión de poros. Pero si esta presión de poros se incrementa, entonces hay un momento en que tu esfuerzo efectivo se convierte en cero. Y si no tienes esfuerzo en el suelo, cualquier elemento que esté en la parte superior no va a ser soportado por el suelo. Esa es otra pérdida de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo. De hecho, que este suelo inicialmente tenía un valor de phi y quizás un pequeño valor de C, ¿no? Pero después de que ocurre todo este fenómeno, su suelo pierde completamente la resistencia. Bien, entonces ahora les toca a ustedes, les voy a colocar un nuevo Jamboard, donde tengan que buscar situaciones en las que se aprecie la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante del suelo. Son un total de casi 40 alumnos, entonces solo 10 de ustedes del tema de deslizamientos, 10 pueden trabajar con el tema de edificaciones, otros 10 situaciones de represas, otros 10 puentes o situaciones como las que están viendo, ¿ya? Ok, entonces vayan buscando, les voy a darles unos 5 minutos mientras coloco el nuevo Jamboard. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Disculpe, tiene que ser o sea, en nuestro entorno, o sea, en Perú, el caso de No. licuefacción y deslizamiento. No, puedes buscarlo desde cualquier parte del mundo. Lo importante es que ustedes identifiquen la zona y nos digan, este deslizamiento ocurrió, por ejemplo, el que les mostré es en Patas, Perú, y le pongo ahí la ciudad. Y ustedes también, ese dato, ¿no? ¿Producto de qué? Y bien claramente todos deben de colocar, se observa la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante, del ángulo de fricción, phi, y de la cohesión. Esas son las palabras claves para calificarles. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Qué tienen que colocar? Que observan la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. En este caso, el ángulo de fricción y la cohesión. ¿Ya? Entonces vayan buscando sus imágenes y ahora les coloco el Jamboard. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que ustedes tengan claramente estos dos conceptos. Esto es básico porque luego les va a permitir muy rápidamente calcular la capacidad admisible del terreno. Les aseguro que cuando lleguemos a la capacidad admisible del terreno, que tiene que ser la próxima semana, el tema lo vamos a desarrollar en no más de 3 horas.
porque todos los conceptos previos estamos demorando un poco. Ya está. Ahora voy a cerrar el otro Jamboard de ensayos in situ, ¿ya? Listo, ahí les paso el nuevo Jamboard para que coloquen sus imágenes. Si encontraron incluso un video interesante, ponen ahí el enlace de YouTube o de la página en la que esté el video. Entonces, pues, un PDF. Puede ser, perdón, Jetsen. Un PDF. ¿Pueden poner el link? Sí, pueden colocar el link del PDF, pero recuerda que también tienes que colocar la imagen, ¿no? Ok, Miss. Imagen, colocas el link del PDF y dónde se ubicó o dónde se ubica, ¿no? Si es algo reciente, la situación encontrada. Voy llamando a los alumnos que están en verde para ver si alguno vino. Cadillo Sánchez, Castro Mayor Marco Jesús. Tienen que tener sus cámaras prendidas. A los que les voy a llamar, si están presentes, deben de prender sus camaritas, ¿ya? Para que los verifiquen. Gámez Uchuri, Ramírez Guardia. Ramírez Guardia nunca asistió a mis clases. Reyes Álvarez, Rivera Soto, Presente, profesora. Luis Quiñones. Van a tener su camarita prendida y ahora cuando vuelva a llamar me confirman, ¿ya? Luego tengo a Vargas Claudio. Presente, profesora. Estoy sin conexión, ahorita estoy compartiendo desde mi teléfono, pero no sé cuánto me va a durar. Y ya llamé al Bueno, servicio técnico también, por si acaso. ya. Solucionas tu problema y ya. Me voy a tener. Ya. Es Vargas Claudio, ¿no? Ya. De ahí, entonces Vargas Claudio está presente. Ahora sí, me van mostrando sus camaritas. Solís Quiñones. Presente, profesor. ¿Dónde está Solís Quiñones? No te veo. Nada, vuelve a hablar. A ver, Solís. Presente, Ok, profesor. ya te vi. Perfecto.
que son varios que tengo que ir pasando el... Luego, Rivera Soto. Presente, profesora. Rivera Soto nuevamente. Ok, Rivera Soto. Perfecto. Rivera Soto. Tardanza, ¿no? Llegué 7:10, solo que ya había cerrado ya su asistencia. Ya, la próxima, los que vuelva a llamar, les voy a poner tardanza. Ya solo por esta les voy a dejar. Reyes Álvarez. Él sí no está. Okay. Ramírez Guardia. Tampoco. Gámez Puchuri. No está. Castro Mayor. Cadillo Sánchez. Presente, profesor. A ver, Cadillo. Ok, ahora sí te veo. Gracias, Cadillo. Ya. Listo, chicos. Continúen con su Jamboard. Sí. Profesora, disculpe, lo que pasa es que mis compañeros tenían serias dudas con respecto a las inasistencias, que cuántas eran las máximas inasistencias a las que podían ellos faltar durante las clases virtuales, y también con respecto a la PC1, si se iba a realizar en la sesión 1 o en la sesión 2. Ya. Con respecto a las asistencias, no tengo claro a qué ceñirnos al reglamento. ¿Ya? Sería bueno que revisen el reglamento. Igual yo la próxima sesión le voy a preguntar al coordinador cuántas inasistencias están Profesora, permitidas. en el sistema aparece como máximo 6 faltas en realidad. Justo acabo de entrar a inasistencias y me sale que como máximo son 6 faltas. Caramba. Ok. Reyes. Ya, entonces ya vuestro compañero ya nos ayudó, son máximo 6 faltas. O sea, tengo el alumno que nunca asista, que ya tiene 4 faltas, 5 faltas. Entonces, hay que tener cuidado con las faltas, porque puede ser que yo tenga la mejor intención de pasar las notas, pero el sistema no me va a permitir, ¿ya? Entonces, revisen ustedes también constantemente si en algún momento tienen más faltas, ¿no? Porque también lo otro que pasa, por eso es que tengo la asistencia yo en esta hoja, para luego al final regularizar, es de que al inicio yo les estaba llamando directamente desde el sistema, pero era tan rápido, a veces se cerraba por la cantidad de alumnos que tenemos, ¿ya? Entonces, si tienen alguna dificultad, no duden en avisarle a la delegada, y la delegada igual me va a hacer llegar el nombre de la persona que de repente asistió y por X motivos ahí aparece como falta, y que debería de estar registrado acá en esta hoja de Excel que todos sí tienen acceso, ¿no? A ver. Ya, 3 minutos más, continuamos. Voy a revisar otros Jambo. Y mientras coloca la asistencia en Sócrates. Sí, disculpe, y con respecto a la PC2, ¿se realizará en la sesión de los martes o de los jueves? Ya, ahora ustedes quiero que tomen la mejor decisión. En las sesiones de los martes tenemos 3 horas, ¿verdad? Y en las sesiones de los jueves tenemos 2 horas. La ventaja
es que en la sesión del martes habría un poco más de tiempo para el tema de controlar las entregas o no empezar exactamente a las 7 de la mañana, si no podemos empezar 7:30, ¿no? Por si alguno tiene algún motivo con sus cámaras, porque ahí sí tienen que tener las cámaras prendidas. Entonces tendríamos un poco más de flexibilidad con el tiempo, ¿no? La desventaja es que pues es más antes que la del jueves, ¿no? La otra es el día jueves, pero ahí sí solamente tenemos las 2 horas, empezamos exacto 7 de la mañana y debemos de terminar 9 de la mañana. Entonces la prueba normalmente está para 1 hora y media y se les da cuarto de hora para que entreguen el examen, ¿ya? Tomen la mejor decisión y la delegada me lo va a hacer conocer. Listo, chicos, voy a compartir con ustedes las imágenes que acaban de colocar. Y continuamos. Ya. Ok, tenemos a Cadu, que habla del caso de la Sí, pérdida de profesora. esfuerzo. Coméntanos, a ver, un poquito de lo que has escuchado. Claro, ajá, sí, básicamente lo que iba a colocar es el caso de la pérdida de esfuerzo cortante, cual compromete el ángulo de fricción y el ángulo de cohesión, ¿no? Y referente a ese Cohesión, video, solo ajá, fricción al es ángulo de ángulo de cohesión. fricción. Cohesión no es ángulo, sino es una adhesión. Okay. Ah, ya, ok, solamente de cohesión. Ya, profesora. Eso iba a colocar y referente al video, bueno, ahí podemos ver, ¿no? Ahí también puse el enlace de YouTube y aparece, ¿no? Cómo se dice, la tierra, los detritos, ¿no? Que conlleva ello y pasa por toda la ciudad, ¿no? Por todo el pavimento. Ok, genial. Voy a pasar ahora muy rápidamente a las otras imágenes. Acá tenemos también otras del Solans, de Medalit. Medalit, te faltan los términos técnicos claves, ¿no? Esto porque ha sido ocasionado, ¿no? Okay, por ejemplo, podría decir el incremento del peso, porque entiendo que de repente aquí ocurrió el deslizamiento porque se incrementó la masa del suelo producto de alguna precipitación, ocasionó la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante y consecuencia del deslizamiento. Sí, profesora, no lo voy a colocar, me estaba olvidando de eso. Está bien. Okay. Igual para todos, creo que necesitan unos minutitos más para que pongan sus comentarios. Igual Xiomara. Lucía también, es muy impresionante tu fotografía, pero coméntanos un poco qué es lo que pasó. Y acá todavía se presenta otro problema más, ¿no? Que se está observando, que también es la pérdida de la compactación del terreno en toda esa vía, ¿no?
David y Jetsen también faltan sus comentarios. ¿Qué me interesa? Que utilicen los términos técnicos que estamos hablando, ¿no? Pérdida de resistencia al esfuerzo cortante, de la fricción y de la cohesión. Muy tristes vuestras imágenes, ¿no? Muy fuertes realmente no tomar en cuenta la parte geotécnica del suelo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, realmente son imágenes desgarradoras, ¿no? Porque debajo de todas esas tragedias tenemos a seres humanos, tenemos pérdida de muchas personas. Recuerdo que hace algunos años estaba volviendo a reprocesar los archivos acelerográficos del sismo del 70, donde ocurre todo el aluvión, pero tenía que revisar toda la información histórica y además también los recortes de periódicos. Entonces, al leer toda la información y al ver la cantidad de personas que habían fallecido, ¿no? Fue una cosa bastante agobiante. Estuve deprimida, creo, bastantes días, o sea, pensando en que realmente a veces, si bien la naturaleza es dura, poco hacen los gobiernos locales, los gobiernos regionales para alertar a las poblaciones, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, del sismo de Yungay y del deslizamiento y del aluvión que se tuvo en el Huascarán, o sea, mucho antes los periódicos indicaban que ya los investigadores habían alertado que iba a ocurrir una gran desgracia y que años antes había ocurrido un deslizamiento pero más pequeño, ¿no? Y lo alertaban una y otra vez, ¿no? Pero finalmente ocurre toda esta desgracia, la pérdida de toda una población, 15.000 personas que fallecen. Entonces creo que no debemos de esperar que llegue esa situación. Pero también cuando hablamos de gobiernos locales y regionales debemos de pensar que dentro de esos gobiernos locales y regionales trabajan ingenieros civiles formados en diferentes universidades, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvo el aporte también de todos ellos? En los periódicos sí se evidencia que hubo todo un intento de los investigadores de tratar de alertar, ¿no? Algo así como estamos comentando en todos estos años, ¿no? Vamos a tener un sismo fuerte en Lima, ¿no? Debemos de estar preparados. Hay zonas que realmente pueden sufrir más daños que otras zonas, ¿no? Principalmente en Lima. Lima no está preparada para un sismo fuerte. Entonces ahí sí se necesita otro tipo de intervención. Muy bien, chicos, entonces ya tuvieron el tiempo necesario. Miss, Y también, disculpe, ¿podría repetir de manera breve, o sea, el concepto básico, que era el final, o sea, era la pérdida de resistencia a la cohesión, a la fricción, y a qué más, perdón? ya, vamos a hacer una cosa más simpática. Les voy a pasar en las diapositivas, me voy a dejar abierto el Jamboard y van a completar, luego de que escuchen la parte teórica, sus comentarios, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si necesitan mejorar algo en sus comentarios, está bien. Cuando nosotros hablamos, ya sea de deslizamientos o ya sea de obras de gran magnitud, como en este caso de esta presa, nos preocupamos mucho por dos aspectos, ¿no? Uno, la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante a través de los parámetros phi y c, o también los asentamientos excesivos. En este caso sabemos que gran parte de los problemas se da por la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante, en el caso de deslizamientos, ¿no? O en el caso de la licuación de suelos, ¿no? O en algunas edificaciones que efectivamente colapsaron porque también sus parámetros de resistencia al esfuerzo cortante se vieron modificados, ¿no? Por ejemplo, si tienes un sismo, encontraste la imagen de un sismo y de una edificación que falló ante un sismo, ¿no? Entonces es probable que el sismo, al haber realizado los diferentes movimientos en el suelo, de hecho comportar el suelo en sus características dinámicas, alteró
todos sus parámetros de resistencia al esfuerzo cortante. Si construyes algo, lo que estás haciendo es incrementar los esfuerzos en el suelo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Imagínense de aquí 15 años que ustedes incrementen de peso, están incrementando también sus esfuerzos. En el caso del suelo también estaríamos incrementando, ¿no?, las cargas en el terreno. Si excavas, lo que haces es aliviar esos esfuerzos. Hay algunas técnicas donde también consideran que para disminuir el tema de los asentamientos realizan todo un proceso de excavación, liberan el suelo y entonces se asume que el suelo tendría que ser capaz de soportar la misma carga que tuvo originalmente. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Conocer el concepto de resistencia al corte, identificar el criterio de ruptura de los suelos. ¿Han visto sus propias imágenes? ¿Por dónde pasó la ruptura de vuestros suelos? ¿Qué tipo de falla tuvo en el caso de los deslizamientos? Acá viene lo que nos interesa, conocer los diferentes tipos de ensayos de laboratorio para determinar la resistencia al corte del suelo. Hasta la clase anterior hemos hablado de ensayos in situ. Ahora nos toca ensayos de laboratorio. Identificar las condiciones geotécnicas para la aplicación de la resistencia al corte. Conocer los ensayos in situ para determinar la resistencia al corte, esto ya lo hicimos, ¿no? Lo acaban de poner en su otro llamo. Entonces, cuando hablamos de la resistencia al esfuerzo cortante, es la resistencia que ofrece el suelo para superar sus esfuerzos de corte aplicados. Entonces, ¿qué debemos de asegurar? Que lo que va a soportar el terreno sea mucho menor, mucho mayor de lo que le vas a cargar al terreno. Si tú le vas a cargar una edificación, lo que le vas a cargar, los esfuerzos que van a transmitir, tienen que ser menores a los que vaya a tener el propio suelo. ¿Para qué? Para que pueda soportar. Esa es la lógica. Y cuando hablamos de los mecanismos de resistencia, hablamos de dos tipos de resistencia: resistencia entre partículas y resistencia por superposición. La resistencia de partículas básicamente depende de la fricción entre partículas, ¿no?, y de la cohesión. Y la resistencia por superposición es un trabazón interno que tienen las partículas del suelo. Entonces, cuando nosotros hablamos por resistencia, hablamos de resistencia entre las partículas, y esa es la que generalmente estudiamos en geotecnia, ¿no? La fricción, que está dado por un ángulo, ¿sí?, y la cohesión. Y la otra es la superposición o trabazón. ¿Qué viene a ser la fricción? Es un esfuerzo, el esfuerzo tangencial necesario para provocar el deslizamiento del cuerpo depende de un esfuerzo normal, como pueden ver acá, y de un esfuerzo lateral, esfuerzo cortante, que eso te permite encontrar el coeficiente de fricción. ¿Qué quiere decir? Imagínense que ustedes están parados en una esquina, ¿no?, y de pronto viene un niño pequeñito y les empuja. La fricción que tienen de sus zapatos con el suelo va a impedir que de repente ustedes puedan tener algún deslizamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente la fuerza que está aplicando el niño pequeñito es bastante corta, bastante chiquita, y no les va a generar mayor movimiento. Puede ocurrir lo mismo, pero de repente esta vez viene una persona muy grande, más grande que ustedes, con mayor peso que ustedes, y les empuja. La fricción que tienen entre sus zapatos y el suelo va a ser mucho menor y probablemente sí se desliza, ¿no? Entonces, la idea es encontrar justo cuál es esa fricción que tienes, ¿no? Y en el caso del suelo, cuál es la fricción que tiene entre partícula y partícula el suelo. Si la fuerza que vamos a tener excede a esa fricción, entonces vas a tener los problemas que están viendo ustedes en la naturaleza del terreno. Esa fricción no lo podemos expresar solo en términos de fuerza, sino generalmente se expresa en términos de un ángulo de fricción. ¿Ok? Ahora, Coulomb nos dice que la resistencia a fricción de un suelo
es igual al esfuerzo tangente de phi para suelos puramente friccionantes, pero también incluye el valor de C. Y aquí viene el otro término, la cohesión. La cohesión no se mide como el ángulo de fricción en términos de un ángulo, sino es una adhesión que hay, es un comportamiento físico-químico que tienen las arcillas entre sí, ¿no? Una propiedad por la cual se mantienen juntas. Entonces, esa nos genera otro esfuerzo, ¿no? Que viene a ser C. Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante en las arcillas es el valor de la cohesión. Entonces, si se pierde la cohesión y la fricción es cuando se tienen los problemas. Lo otro que se está hablando es de la resistencia por superposición, ¿no? Ese trabazón que existe entre las partículas. Cuando tú tienes un suelo suelto, no tenemos de repente mucha resistencia por superposición. Y te das cuenta porque, por si te vas a la playa, pisas una arena suelta y esta arena suelta lo que va a hacer es se va a hundir, ¿no? ¿Ok? Listo. Pero si tú tienes un suelo denso, con pocos espacios vacíos, cuando tú le pongas una carga o camines sobre la arena densa, en un primer momento se va a hundir un poco, pero luego vas a tener un incremento del volumen. Y seguro que muchos de ustedes han caminado por la arena descalzos, ¿no? Y en algunos sitios sí han encontrado arenas muy sueltas y en otros hasta quedaron marcadas sus huellas, ¿no? Porque probablemente encontraron tramos con arenas densas. Entonces, un suelo denso tiene diferente comportamiento. Y esto también hay que tener cuidado porque a veces en los exámenes no les ponen las características del suelo suelto, sino del suelo denso. Y de pronto les sale unos valores que uno dice, oye, pero qué raro, ¿no? Y de repente si revisas tu enunciado, te están diciendo, se trata de un suelo denso. Ah, su comportamiento es diferente del suelo denso, ¿no? Porque en un suelo suelto, normalmente lo que vas a tener es una compresión, una disminución de los espacios vacíos. Cuando hablamos del círculo de Moore, les voy a pasarles dos videos que quiero que los vean y también los van a comentar. El círculo de Moore a ustedes les han enseñado en resistencia de materiales. Pero les voy a pasar el video para que nuevamente recuerden. ¿Qué es lo que nos dice Moore? Que los esfuerzos en cualquier plano, ¿no? Si yo le doy un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante, por ejemplo, yo le aplico aquí un sigma 1 y un sigma 3, ¿no? Primero voy a tener una superficie de falla. Esta es mi superficie de falla, ¿sí? Pero me interesa saber en esta superficie de falla cuál es su esfuerzo normal y cuál es su esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Nos dice, mira, yo he encontrado ecuaciones en las que relaciono el sigma 1, el sigma 3, con tu esfuerzo normal y con tu esfuerzo cortante, porque a nosotros nos interesa ese valor. Y eso es lo que plantea Moore, plantea su gráfico, que a través de circunferencias, si nosotros le damos los datos del sigma 1, ¿no? Entonces le dice, hazte un gráfico, pones aquí esfuerzo cortante y aquí esfuerzo normal. Si tú me das el sigma 1 y me das el sigma 3, vas a formar, estos dos van a ser tu diámetro y vas a poder trazar tu circunferencia. Y si tú trazas tu circunferencia, un punto tangente a esta circunferencia te va a dar el máximo esfuerzo de corte y el esfuerzo normal. Y su horizontal te va a ayudar a determinar el ángulo de fricción y el valor de la cohesión. Recuerden que todo nuestro objetivo es encontrar cómo determinar el ángulo de fricción y la cohesión, porque si no determino el ángulo de fricción y la cohesión, no voy a poder calcular mi capacidad admisible del terreno. ¿Sí? Bien, eso es lo que te dice Moore, ¿no? Te dice que todos los elementos debajo del terreno están en equilibrio, ¿no? Pero recuerden que cuando nosotros sacamos una muestra, esta muestra originalmente en el terreno estaba confinada, o sea, tenía suelo al costado. Y al retirarlo, pues básicamente le estamos quitando ese confinamiento. Entonces, por eso es que existen algunas pruebas en donde sí se trata de simular el confinamiento interno que se tenía en el suelo, ¿no? Por otro lado, cuando nosotros hablamos de la falla, este plano de falla tiene otro ángulo y es un ángulo teta, ¿no?
Este plano de falla, el ángulo de plano de falla, no es el ángulo de fricción, porque el ángulo de fricción es el ángulo que internamente tiene. Este ángulo es cuando ya falla el suelo, ¿no? Entonces, normalmente este ángulo va a ser siempre mucho más grande que tu ángulo de fricción. Si ustedes recuerdan trigonometría y geometría, y ahora necesitamos que recuerden, ¿no? Este valor es el valor de teta. Es este mismo de acá. Entonces, si tú quieres saber a qué es igual dentro de la misma, acá le voy a poner, dentro de la misma circunferencia, por ejemplo, tienes el punto tangente. Si tú quieres saber a qué es igual el ángulo externo en un triángulo en función de teta, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan? Este ángulo. Si este de dentro es teta, este de fuera era igual a 2 teta, ¿verdad? Ya. Entonces, en este tema, tú tienes 3 opciones. O recuerdas bien tu geometría y trigonometría, y los ejercicios se van a resolver muy rápido, ¿no? O eres muy bueno en AutoCAD porque estás en modalidad virtual y dibujas todo en AutoCAD y vas a tener todos tus resultados gráficamente, ¿no? O utilizas tus ecuaciones matemáticas que también Moore plantea, ¿no? Entonces haces uso de álgebra, ¿no? Entonces tienes ahí 3 opciones y eso es lo bueno de este tema. Entonces, nuevamente, tenemos nuestra muestra y ¿qué pasó con esta muestra? Que se le sometió a una carga vertical, un sigma 1, y también este suelo estuvo confinado en algún momento, o sea, tiene un sigma 3. Nos interesa determinar el valor de la resistencia al esfuerzo cortante y normal, este y este, en ese plano de falla. De ahí que viene este gráfico, ¿no? Este gráfico es lo que representa lo que sucede realmente en el terreno, ¿ok? Entonces, ¿qué te dice Moore? Bien, el valor del esfuerzo normal y del esfuerzo cortante lo puedes determinar de esta manera, ¿no? Y él encuentra sus expresiones matemáticas, ¿no? Y que a ustedes en el curso de resistencia les han explicado más al detalle todo el procedimiento que hizo, ¿no? Entonces habla de un sigma X, sigma Y, o sea, para nosotros sería sigma 1 y sigma 3, ¿no? Respectivamente. Entonces, con esos valores, tú podrías encontrar, ¿no?, estos esfuerzos y también encontrar el valor del ángulo alfa en el terreno. Ahora, si analizamos más detalladamente el círculo de Moore, también nos indica que los esfuerzos actuantes en el estado de plano de esfuerzo se puede plotear en el plano esfuerzo normal versus esfuerzo cortante. Espero que esta parte de por qué graficamos esfuerzo normal y esfuerzo cortante les quede claro, ¿no? Es justamente porque tenemos este tipo de falla y lo que nos interesa saber es en esta parte qué es lo que está sucediendo, cómo son los esfuerzos. ¿Sí? Por eso es que nosotros graficamos esfuerzo cortante versus esfuerzo normal. Moore te dice que puedes obtener gráficamente ese resultado, entonces, que puedes trazar el círculo de Moore, ¿no? La convención de signos. ¿Y qué es lo que hace aquí Moore? Te dice, muy bien, tienes tu circunferencia, ¿sí? Primero vamos a determinar el radio, y acá hay un error en el radio. Entonces, tú tienes el radio, y luego recuerda simplemente el teorema de Pitágoras. Vamos a poner así. Ya. Entonces, ¿qué te dice el teorema de Pitágoras, ¿no? Te dice que este radio va a ser igual a la raíz cuadrada de este tramo elevado al cuadrado más este tramo elevado al cuadrado. De este tramo no hay problema, es resistencia al esfuerzo cortante elevado al cuadrado. De este otro, entonces necesitamos saber cuánto vale de aquí hasta aquí primero. Y nosotros sabemos que eso es sigma Y menos sigma X. Pero como justo está a la mitad, sabemos que solamente esta partecita va a ser sigma Y menos sigma X sobre 2.
Aquí está el error. Este debería de ser sigma y menos sigma x sobre 2 elevado al cuadrado. Y ya tengo el radio, ¿no? Ahora te dice, ¿quieres saber a qué es igual el sigma 1? Muy bien, entonces el sigma 1 va a ser igual, ¿no?, a todo este tramo, más el radio. ¿Okay? Voy a pintar de otro color. Entonces, el sigma 1 va a ser igual a todo este tramo más este radio. ¿Sí? Acá ya sabemos que el radio está mal, debería de ser así. Sigma y menos sigma x. Acá también le voy a poner de una vez sigma y menos sigma x. Este es el radio, ¿no? Me falta todo este tramo. Entonces, todo este tramo, ¿a qué va a ser igual? Sería igual, hasta aquí tengo este segmento, ¿verdad? Entonces diría, sería igual a sigma x más esta mitad es la misma que esta que acabo de sacar, más sigma y menos sigma x sobre 2. Ya está. Entonces desarrollo mi fracción y en mi fracción tendría 2 sigma x más sigma y menos sigma x sobre 2 y sería igual a sigma x más sigma y sobre 2. Y de ahí sale esta ecuación. ¿Ya? Entonces, con el mismo procedimiento, calcula el sigma 3. Entonces, te está dándote la opción de que encuentres los valores de sigma 1 y de sigma 3, ¿no?, también para puntos internos. Eso es lo que te dice Moore, ¿no? Pero adicionalmente, complementariamente al análisis de esfuerzos en 2D del círculo de Moore, hablamos también del método del polo. En el método del polo, en este método te dice, bueno, recuerda que no todos los casos que tienes van a estar de manera horizontal y tus muestras las vas a sacar siempre de manera horizontal. Puedes tener casos en los cuales, ¿no?, tu superficie esté inclinada, como las imágenes que acaban de colocar, donde vuestra muestra realmente no tiene el mismo alineamiento topográfico que del primer caso, sino puede estar de esta manera, ¿no? ¿Ok? Sí. En ese caso, el análisis que estás haciendo en Moore, si tú quieres saber cuáles son las direcciones que vas a tener, puedes utilizar el método del polo. Primero, para tu línea de falla. Para tu línea de falla te dice, traza tu círculo de Moore, ¿ok? Ahora ubica en tu punto alto, ¿no?, proyecta tu esfuerzo principal mayor hacia la parte superior, le pones una letra B y trabajas una línea horizontal paralela al diámetro, ¿no? Luego unes el punto superior con el punto medio y esa misma te va a dar la dirección en la cual está fallando tu muestra. Ahora, ¿quieres saber en qué dirección está tu muestra? De ese mismo punto unes con tu sigma 3 y tienes tu primera dirección. Unes ese punto con tu sigma 1 y tienes este otro. Entonces tienes la dirección en la cual estás analizando tu muestra. Ese es el método de polo, ¿no? Entonces dice, así que sencillo, sí, pero los autores han tratado de demostrar y por eso es que es muy famoso el método del círculo de Moore. ¿No le creen? Bueno, entonces traten de sacar varios ensayos y prueben, ¿no? Y prueben qué valores de esfuerzos les salen y ubiquen y entonces eso es lo que probablemente también a ustedes les salga, ¿no? Entonces, ¿cómo plantean sus métodos los autores? En base a una serie de pruebas, series de ensayos, y luego sacan ya algo estandarizado, ¿no?, para que pueda ser utilizado. Ese es el método del polo y el círculo de Moore. Entonces, en este curso vamos a utilizar esos criterios. Aquí tienen el video, ¿no?, que les voy a compartir, a ver, mantener, que me gustaría que revisen del método del polo, ¿ya? Les voy a compartir ahora, que vale la pena que lo vean. Está en inglés, yo sé que son muy buenos en inglés. Es este.
¿Ya? Lo van a ver luego, cuando les diga que necesitamos avanzar un poquito. ¿Qué más tenemos? Entonces, cuando nosotros hablamos del círculo de Moore, otra vez debemos de recordar cómo va a fallar el suelo, ¿no? Tienes tu sigma 1. A este sigma 1 llamamos esfuerzo principal mayor. Esfuerzo principal mayor. No se olviden. Y al sigma 3 que le vamos a aplicar en los diferentes ensayos, principalmente en el triaxial, se denomina esfuerzo principal menor. Pero el detalle es aquí, que de este sigma 3 tengo muchos sinónimos y a veces en las prácticas les ponen con algún otro nombre, ¿no? Entonces van a ir anotando qué otros nombres más tiene el sigma 3 y eso lo van a colocar en un nuevo llamo, ¿ya? Primer nombre del sigma 3, esfuerzo principal menor. ¿Sí? Ese es el primer nombre. Ustedes me tienen que encontrar por lo menos 3 nombres más conforme vaya hablando del sigma 3. Bien. Entonces, tú tienes tu muestra. Este es el esquema de esta muestra. Este es el esquema de esta muestra, ¿no? Y tienes un ángulo de plano de falla. ¿Ok? Ese ángulo de plano de falla le vamos a denominar, en algunos libros le denominan teta, en otros le denominan alfa, ¿no? Por ejemplo, acá. Ese alfa de aquí es unir tu punto tangente por donde está pasando tu envolvente de falla. Esta es tu línea envolvente de falla. Y siempre les piden, ¿no? Trazar la línea envolvente de falla. Okay. Si unes con tu sigma 3, con tu esfuerzo principal menor, ¿no? Estás hablando del ángulo alfa. Este ángulo alfa. Y aquí tienes el valor de phi. Si tú proyectas, tendrías la intersección de este punto y la distancia hasta el origen, te daría el valor de la cohesión. Y es lo que tú quieres, ¿no? Determinar el valor de phi y el valor de la cohesión. Igual aquí, miren, voy a volver a trazar. ¿Sí? Tengo aquí mi alfa y en todo caso todo esto vendría a ser 2 alfa, mi ángulo externo, ¿no? 2 alfa. Ya. ¿Cómo determino esta distancia? Si sé que este ángulo es phi, entonces digo, cotangente de phi va a ser igual a cateto opuesto, cateto adyacente, que vendría a ser, le voy a poner acá una D, sobre mi cateto opuesto. Entonces, si quiero saber cuánto vale mi D, esta distancia es C cotangente de phi, ¿ya? Y de ahí tenemos C cotangente de phi. Ya. Si queremos saber cuánto tenemos desde aquí hasta esta mitad, ¿qué tendríamos que hacer? Si tengo aquí sigma 1 y sigma 3, sé que todo esto vale sigma 1 menos sigma 3. ¿Sí? Y que la mitad vale sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Pero si yo quiero saber mi distancia de este punto hasta la mitad, sería igual a sigma 3, acá lo voy a hacer, sería igual a sigma 3 más todo este tramo, ¿no? Sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Y que lo acabamos de calcular hace poco y me quedaría como sigma 3 más sigma 1 sobre 2 resolviendo la fracción. ¿Sí? Pues quiere decir que todo este tramo es sigma 1 más sigma 3, todo esto entre 2. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si vas a determinar el ángulo de fricción y tú vas a tener de datos de laboratorio siempre el sigma 3 y siempre el sigma 1, ¿no? Con el sigma 3 y sigma 1, con estos dos datos ya deberías de determinar el ángulo de fricción y el valor de la cohesión. Pero claro, la pregunta sería, pero ¿y cómo saco la tangente? Porque realmente, o sea, acá el hecho está en que tú tengas la tangente de esta circunferencia. Ya, tienes dos opciones. Primero, si el suelo es puramente friccionante, siempre va a pasar por el origen. Entonces ahí te bastaría con una sola prueba, ¿no? Voy a borrar esto de aquí. Si el suelo es puramente friccionante, va a pasar por el origen. No sé por qué se puso una línea horizontal.
¿Ok? Entonces, si pasa por el origen, ya sabes, ¿no? Si tienes tu circunferencia, porque tú vas a darle el valor de sigma 1 y sigma 3, no vas a tener mayor problema. Normalmente en el laboratorio se hace 3 ensayos. Eso es lo normal, o sea, tienes que coger 3 de estas muestras, ¿no? Y luego buscas una línea tangente a los 3 puntos. Ese es el detalle, ¿no? Y con eso sí puedes determinar el ángulo de fricción y de la cohesión. Moore en 1900 presenta la teoría para la ruptura de los materiales, donde él afirma que considera que los materiales se rompen por la combinación que hay entre el esfuerzo normal y Miss, se le fue el audio. el Phi. Entonces, nosotros utilizamos ambos criterios, el criterio Moore y el criterio Coulomb. Con Moore, tú tienes 2 ecuaciones, ¿sí? Miss, no sé si solamente me pasa a mí, pero se perdió su conexión por 10 segundos aprox y no le escuché la última parte. Sí, se reinició la presentación. Ok, les vuelvo a repetir. Ya, debe ser desde el criterio de ruptura Moore-Coulomb, ¿no? En el criterio de ruptura Moore-Coulomb, Moore en 1900 presenta la teoría de ruptura, donde te dice que para que los materiales se rompen por causa de la combinación entre el esfuerzo normal y el esfuerzo cortante. Moore, recuerden que presenta 2 ecuaciones, ¿no? Luego viene Coulomb, que nos dice que la resistencia al esfuerzo cortante es igual a C más esfuerzo tangente de phi. Entonces, ahí tendríamos 3 ecuaciones. ¿Cuál es nuestro número de incógnitas? Nuestro número de incógnitas es phi y C. Entonces, tienes 3 ecuaciones y 2 incógnitas, matemáticamente puedes resolver y obtener esos valores, ¿no? También la envoltoria de ruptura o la línea envolvente es una línea curva en realidad, ¿no? O sea, tienes varias circunferencias y la verdad es que lo que te sale es una línea curva. Pero nosotros lo aproximamos y decimos, ok, vamos a poner una línea recta. ¿Ok? Recuerden que este simbolito es de resistencia al corte, que C es igual a la cohesión, que phi es el ángulo de fricción interna y que este es el esfuerzo normal al plano de ruptura. Entonces, ustedes en sus imágenes deberían de colocar la pérdida de resistencia al esfuerzo cortante de phi y C, y si desean adicionalmente escribir, ¿no?, que esa resistencia al esfuerzo cortante, de acuerdo a Coulomb, estaría dado por C más esfuerzo tangente de phi. Ya, ¿qué pasa si tu suelo está saturado? Y esa es otra cosa que quiero que vean en sus propias imágenes, ¿no? Cada uno trabaja con sus imágenes. Tu suelo estuvo saturado, o sea, asumes tú que todas esas fallas que se presentaron fue porque tu suelo estuvo saturado. En el caso de los deslizamientos o de las licuaciones, probablemente van a decir que sí, pero en el caso de los sismos, no necesariamente estuvo saturado. Si no estuvo saturado, entonces tú estás trabajando con esfuerzos normales, ¿no? O sea, esa es tu expresión. Pero ¿qué pasa si tu suelo está saturado? Tendrías que trabajar con esfuerzos efectivos. Y tu expresión sería de esta manera, ¿ya? Entonces, todos los que vean en sus imágenes y creen que su suelo estuvo saturado, su resistencia al esfuerzo cortante debe ser calculada de esta manera. Los que no, su resistencia al esfuerzo cortante, no se trabaja con esfuerzos efectivos. Y aquí también hablamos de un C', un Phi', ¿no? Y esa es otra cosa que también les pedimos en las prácticas, ¿no? Identifica y dame los valores de phi y C en esfuerzos normales, y luego phi' y C' en esfuerzos efectivos. ¿Por qué en esfuerzos efectivos? Porque el esfuerzo efectivo sí considera la presión de poros. Ok, luego nuevamente, si volvemos entonces a recordar el criterio de ruptura Moore-Coulomb, establecen que la ruptura por corte ocurrirá cuando el esfuerzo de corte alcanza justo el límite de la línea envolvente.
Y aquí habla ya del esfuerzo principal mayor y del esfuerzo principal menor, ¿no? Entonces, decíamos que para nosotros esta línea de falla, ¿no?, que no es el ángulo de fricción, sino ya el ángulo del suelo falló, es lo mismo que geométricamente plantearla así. Entonces, este es Z. Entonces, te van a pedirte que además de encontrar el ángulo de fricción, el valor de la cohesión, encuentres el ángulo del plano de falla. Ese ángulo de plano de falla, ¿no?, es 2θ. O sea, ese 2θ es igual a 90 más phi. Pero si despejo, entonces me queda 45 más phi medios. O sea, si ya tienes el ángulo de fricción o si tienes el ángulo del plano de falla, puedes calcular internamente los otros datos, ¿no? Por otro lado, si ahora hacemos un poquito de uso de las matemáticas básicas, ¿no? Entonces nosotros decimos, a ver, acá que tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Tengo mi triángulo rectángulo. Esta línea que siempre me sale, a ver, esta. Ya, tengo mi triángulo rectángulo. Y además puedo trabajar en términos de segmentos, ¿no? Entonces digo, el segmento FA, ¿a qué va a ser igual? Al segmento FO, ¿no?, más el segmento OA, ¿sí? Y todo eso para mí es mi hipotenusa, ¿ok? Porque ese es mi triángulo rectángulo. Mi segmento FO demostramos que era igual a C cotangente de phi. C cotangente de phi. C cotangente de phi. ¿Ok? Ese es mi segmento. Ya, si estoy hablando de esfuerzos efectivos, sería un C', un phi', ¿no? Y todo este tramo, hemos demostrado que si esta partecita de aquí vale sigma 1 menos sigma 3, todo esto sobre 2, y yo quiero llegar hasta aquí, todo este tramo valía sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Este de acá vale sigma 1 más sigma 3 sobre 2, ¿no? Porque estaba sumando sigma 3 más toda esta mitad, y me sale eso. Entonces el segmento FA no es más que C cotangente de phi más sigma 1 más sigma 3 sobre 2. Por otro lado, si yo quiero determinar a qué es igual el radio es igual a sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Esta parte de acá también va a ser igual sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Y este es lo mismo, ¿no? Entonces, ese radio es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Ahora, digo, seno de phi. Seno de phi es mi cateto opuesto, que sería sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, sobre mi hipotenusa. Y mi hipotenusa es todo este valor. Y ya está. Establecí entonces mi expresión trigonométrica, ¿no?, matemática. ¿Qué es esta? Estamos hasta aquí. Estoy volviendo a repetir la expresión. ¿Ok? Bien. Entonces, si yo utilizo algunos artificios trigonométricos y geométricos y desarrollo un poco más la ecuación, me va a quedar mi expresión de esta manera. Luego debo de recordar que 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi es lo mismo que tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Y que coseno de phi sobre 1 menos seno de phi es tangente de 45 más phi medios. Entonces, si yo reemplazo y en vez de colocar esta expresión, coloco esta otra. En vez de colocar esta expresión, coloco su equivalencia, esta otra, ¿no? Me queda mi expresión de esta manera. Esta ecuación les va a ser muy útil si quieren calcular el ángulo de fricción y el valor de la cohesión algebraicamente con estas expresiones, ¿no? Este es para esfuerzos efectivos y para esfuerzos totales simplemente le quitaríamos el apóstrofe de acá, ¿no? Me quedaría sigma 1 y sigma 3. ¿Qué vas a tener de laboratorio? Siempre vas a tener estos datos, sigma 1 y sigma 3, ¿sí? Pero, ¿cuántas muestras vas a ensayar? Vas a ensayar 3 muestras. Entonces, si vas a tener 3 muestras, puedes tener 3 ecuaciones, pero todas las muestras son del mismo tipo de suelo, o sea, en todas te tendría que salir el mismo ángulo de fricción y el mismo valor de la cohesión. Entonces, tienes 3 ecuaciones y 2 incógnitas. La solución
es rápida, ¿no? Y clara. Otro aspecto que también se debe considerar este tema es que normalmente en los laboratorios, cuando te hacen el ensayo triaxial, te dan en términos del diagrama PQ. ¿Y qué es el diagrama PQ? Por un lado, nosotros estamos hablando de que el envolvente de falla, ¿no?, corresponde a los puntos donde va a estar tangente a nuestra circunferencia, ¿no?, la línea de falla. Pero en el diagrama PQ te dicen, ya, ahora lo que necesitamos es el punto de máxima curvatura, que es el medio. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, tus 3 muestras que has ensayado, y entonces, primero tu línea tangente para determinar tu ángulo de fricción, ¿no?, y tu cohesión. Ya, pero adicionalmente a eso te dicen, ahora busca el punto medio de cada circunferencia. Punto medio. Punto medio y punto medio, que no necesariamente va a coincidir con su línea tangente. En ese punto medio quiero que me ubiques las coordenadas PQ, que vienen a ser las coordenadas XY. Entonces, tienes que medir X hasta el punto medio, era, que para nosotros es P, sigma 1 más sigma 3 entre 2. Y este venía a ser el radio, que era este menos este entre 2. Sigma 1 menos sigma 3 entre 2. Entonces, esas son tus coordenadas PQ. ¿Para qué te ayudan? Son una serie de puntos que van a representar el estado de esfuerzos, ya sea de esfuerzos efectivos o de esfuerzos totales. Si quieres trabajar en términos de esfuerzos efectivos, tienes que restarle a cada uno de los valores la presión de poros. Y si hacemos ese ejercicio en Q, nos vamos a dar cuenta que el valor de U se simplifica y al final me queda que el Q es igual a mi Q'. Pero no me pasa lo mismo con P. En P sí tengo que hacer el cálculo, ¿ya? Entonces, ese es el diagrama PQ. ¿Para qué me sirve? Me sirve para tener la trayectoria de esfuerzos, pero también me sirve para algo muy importante. Si yo tengo el diagrama PQ, voy a tener un ángulo alfa. Y si tengo ese ángulo alfa, geométricamente ese ángulo alfa está relacionado con mi ángulo phi. O sea, si tengo alfa, porque de repente es más fácil ubicar los puntos de máxima curvatura, ¿no?, obtengo mi valor de alfa y su equivalencia es igual, tangente de alfa es igual a seno de phi. Acá hay otra demostración, ¿no? Te dicen, sabes que el radio es sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, ¿ok? Este es el radio, ¿no? Entonces, ambos radios deberían de ser iguales. Pero también sabes que este radio de aquí, este de aquí, corresponde a este triángulo rectángulo. ¿Sí? Y si tú dices seno de phi es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces quiere decir que mi radio va a ser igual a toda mi hipotenusa por seno de alfa. ¿Y cuál era mi hipotenusa? Era todo este tramo, ¿no? Y todo este tramo es esto de acá, ¿no?, por seno de phi. Entonces estás igualando. ¿Por qué igualas, ¿no? Para encontrar alguna relación entre el Q y el P. Entonces, finalmente, desarrollando, te sale que Q es igual a P seno de phi más C coseno de phi. También les va a ser muy útil porque nuestro objetivo es encontrar el ángulo de fricción. Entonces, tú tienes tu envolvente de falla que corresponde a las líneas tangentes y que van a formar siempre un ángulo recto con esto, ¿no?, con el centro de tu circunferencia. Y a la vez tienes los puntos de máxima curvatura que corresponden al diagrama PQ. Algunas veces de repente solamente te van a dar el diagrama PQ como para que calcules el valor del ángulo alfa y a partir del diagrama PQ tienes que sacar el ángulo de fricción. Porque, ¿qué te están dándote? Si tú tienes PQ, tienes las distancias, ¿no? ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo prolongo, lo que voy a tener son dos triángulos rectángulos, son dos triángulos rectángulos, ¿no? Uno, este de acá,
y 2, que corresponde al triángulo rectángulo súper grande, ¿sí? Entonces, por semejanza de triángulos, puedo hallar todas las dimensiones que me faltan, ¿no? Porque tienes datos, o sea, al saber P, sabes la distancia, y al saber Q, tienes la altura. Entonces, por semejanza de triángulos, tú podrías calcular, ¿no?, este alfa y relacionarlo con el valor de phi, ¿sí? O lo otro es dibujas en AutoCAD, ¿no? Porque siempre en el laboratorio vas a tener el sigma 1 y el sigma 3. Sigma 1 y sigma 3. Y bueno, trazas la tangente también. O utilizas las ecuaciones matemáticas, las expresiones que les he mostrado anteriormente, ¿no? Hablamos luego de esfuerzos de tensiones totales y esfuerzos efectivos, y hablamos de condición drenada y condición no drenada. Condición drenada significa que el agua va a fluir dentro y fuera del suelo, ¿no? Tienes un estrato y tanto por la parte superior como por la parte inferior pueden fluir. No drenada cuando no fluye. Por ejemplo, tienes algunas arcillas atrapadas dentro del suelo y no pueden fluir ni por la parte superior ni por la parte inferior. Esa es una condición no drenada. En el laboratorio nosotros tenemos diferentes tipos de ensayos, ¿no? Vamos a ver 3 de ellos. El ensayo de corte directo, que solamente trabaja en un solo plano, XY, y el ensayo de compresión simple, que sí trabaja en los 3 ejes, ¿ya? Pero ahora sí necesito que vean el video. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya mencionó los tres puntos de sigma 3 o a 1. No he mencionado todavía. Ok. Eso todavía no lo he mencionado. Lo que sí es que les decía que tenemos 3 ensayos. Uno es el ensayo de corte directo, otro es el triaxial y el ensayo de compresión simple. Es en el ensayo triaxial donde se tiene que aplicar el sigma 3, que hasta el momento ustedes lo conocen como esfuerzo principal menor. Y que cuando hable del triaxial les voy a mencionar los otros nombres del sigma 3, ¿ya? Y eso les va a representar por cada nombre que se acuerden 0.1. Listo. Ahora, les he pasado el video, les pido que por favor vean el video, ¿no?, y hagan sus comentarios, qué es lo que vieron en el video, ¿no? Para qué te sirve el método del polo, ¿no?, y qué más pueden comentar sobre el círculo de Mohr. Ya. Quiero ver si acá les queda espacio, creo que aquí ya tuvieron tiempo como para colocar la información. ¿Sí? Esto se lo cierro. Y les comparto un nuevo Jamboard. Recuerden que en todos los casos les pongo como lectores. Eso significa que ustedes siempre pueden revisar la información que han colocado. Que es información valiosa porque están colocando bastante material para ustedes, ¿no? Y acá ponemos análisis del video o conclusiones del video. Y término esfuerzo principal menor. En ese mismo Jamboard. Esto les vale 0.3 el video y los términos también 0.3. Por cada término 0.1. Listo. Ahora les comparto. Ese es el nuevo Jamboard. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Está todo claro? Diomar, Lucas, ¿todo claro?
No está en clase. Benaví. La profesora nos vuelve a compartir el mismo Jamboard de la vez pasada. Sí. Ah, caramba, perdón. A ver, un minuto. Copiar enlace. Ya. Ese sí es, ¿no? Sí, ese sí. Sí. Estábamos en Diomar Lucas Benavides. ¿Está en clase? A ver, no se escucha tu micrófono. ¿Estás con problemas de tu micrófono? Benavides. Ya está, profesora, disculpe. ¿Está todo claro, Diomar Lucas? ¿Tienes alguna Sí, duda del profesora. tema que...? Ok, listo, chicos. Entonces, les doy su... Bien, el video es largo. Me parece que tienen algo así como... ¿Cuántos minutos? ¿Alguien me puede confirmar cuántos minutos dura el video? ¿10 minutos? 13 minutos. 13, 15 profesora. minutos. 13. Ya, les doy 15 minutos porque traten de recortar la introducción y la parte final, ¿no? Y a las 9:10 me colocan los comentarios del video. Ya, les estoy dando 20 minutos. Listo. ¿Cuánto tiempo dijo, profesora? 20 minutos les estoy dando. El video dura 13 minutos. Y unos 5 minutos para que puedan colocar sus conclusiones y colgarlo en el Jamboard. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Pueden compartir de nuevo el Jamboard, por favor? Ya. Okay. La delegada, no olvide siempre de apoyarme en compartir 2 o 3 veces nuevamente el Jamboard. Ahí lo tienen.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya puedo cerrar el Jamboard? Díganme si no, cuánto tiempo necesitan. No, Miss, unos 10 minutos más, por favor. 10 minutos. Ok. 9:18 se va a cerrar exactamente el Jamboard, ¿ya? Miren su tiempo. Profesora, una consulta. Sí, Sino que yo había entrado a las 8 de la mañana porque ayer me quedé esta tarde estudiando. No sé cómo puede hacer para pasar asistencia. voy a ver si me aceptan ponerte tardanza para que no te quede como falta. Ya, Tu mi apellido es Gámez, ¿no? Sí, mi hija. Gámez. Profesor, una consulta. ¿Sí? O sea, ponemos las conclusiones y también los otros nombres del Sigma 3. Caramba. No, todavía no van a poder poner los otros nombres, a menos que ya los hayan encontrado, genial, ¿no? Van a tener que esperar que avance esa parte. O sea, voy a cerrar el Jamboard temporalmente y luego lo voy a volver a abrir. Ok, Ya, pues, para gracias. avanzar a las 9:20.